dije, Antonio, necesito tiempo. No hagas eso. Que sí lo haré porque ahora es inútil conversar. Sí, pero si queremos estar juntos, tal vez. ¡Ay, que no, demonios! Escucha lo que te estoy diciendo, ¿sí? Sí, estoy escuchando lo que me estás diciendo. Me dices que no, pero veo en tus ojos que me dices que sí. Está bien. Escucha, Antonio, sí. Estoy confundida. Aún más después de todo lo que sucedió ayer en la noche. Pero entonces, ¿nosotros? No, nosotros nada, Antonio. No vamos a hacer nada, por lo menos hasta que yo tome una decisión. Sobre lo que quiero con relación a ti. Yo te puedo ayudar a tomar una decisión muy rápida. Pero está bien, si deseas pensarlo. Sí, estoy segura que es lo mejor. Y así será. Está bien, te dejo tranquila. Pero no olvides una cosa. No olvides que te amo. Desnudo estoy. Te amo. Y te amo. Siguiendo una razón para quedarme en tu piel, bebiendo de la tentación. Yo desnudo estoy, descifrando mis manías, mis temores, las heridas no cerradas, mis huidas del amor. Desnudo estoy, desnudo estoy. ¿Qué hay con Manuel? ¿El agresor de mujeres? Me gustaría saber mucho sobre su destino. Bueno, eso depende. ¿Qué me sugieres? Que ese bruto sea despedido. ¡Despedido! ¿De verdad? ¡Claro! Incluso porque Manuel está preso, no debe salir de la cárcel tan pronto. A menos que, de casualidad, alguien pague un buen abogado para él. Quiere decir que la hija de Osiris va a pagar a ¿Un abogado? Por supuesto. a ese esfinge con mirada desorbitada. Ay, Rosario, deja de ser celoso. Si fueras tú, te garantizo que agradecerías el favor. Pero, magnánima de Tebas, a ver, mire, yo entiendo que usted quiere defender una causa. Lo que sucede es que estamos hablando de Manuel. Manuel. Sí. ¿Y qué tiene? Sujeto descontrolado, cobarde, capaz de cometer salvagadas como la que cometió con su propia esposa. Un sujeto que también me sirve desde hace muchos años y que conmigo siempre ha sido delicado, más que una pluma de colibrí. Estoy pasmado, impactado. Un animal como Manuel. Ese hombre no es confiable. Si siempre lo fue, ¿cuál es el problema? A ver, ¿y qué pasaría si de repente se vuelve en contra de la Magna? De repente estaría tan agradecido por lo que hice que se convertiría en mi alfombra para el resto de la vida. Así como tú. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, Rosario? ¿Doña Teresa Cristina va a hacer eso? Bueno, al menos fue lo que ella me dijo antes de irse a dormir como un ángel, cosa que, por cierto, ya no es. No. Va a contratar al mejor abogado para sacar a Manuel de la cárcel. No puedo creer tal desfachatez. ¿Es que esa mujer solo se mete donde no la llaman? Para que veas. Eso fue lo que le dijo a Rosario. Que mañana lo va a sacar de la cárcel y que el empleo en su casa va a seguir siendo de él. Bueno, si a la fulana le gusta tanto tu marido, ¿por qué no se lleva a ese ordinario a vivir a su casa? Y te aseguro que él se va a querer venir a dormir aquí, ¿eh? No, Celeste. Óyeme bien, no vas a volver a caer en su jueguito, ¿eh? No, hombre, claro que no. No vale la pena. Y tú sabes bien que no necesito decírtelo. Y tampoco necesitas preocuparte. Que si él insiste en venirse a la casa, vamos a dormir en cuartos separados. ¿Estás segura? Claro que sí. Y yo lo que juro, lo cumplo. Aunque regresara cubierto en oro, dejo que me vuelva a poner un dedo encima. Bueno, si tú lo dices. Y con respecto a nuestra conversación de mañana... Tempranito me voy para allá. No te preocupes, mañana nos vemos. Bueno. Es cierto que no tienen dinero. De otra manera ya hubieran sacado una tarjeta de crédito o algo con que pagar.
Ahora vamos a ver qué tan sinvergüenzas son. No nos quiten los ojos de encima. Esto solo está sucediendo porque mi sobrina querida decidió interpretar el papel de villana. ¡Ay, pero lo que le espera, me voy a ir! Necesitamos encontrar una forma ya para salir de esto. Oye, ¿y si salimos corriendo? ¡Ay! No mires ahora, pero llegó nuestro Salvador. Vine lo más pronto que pude, todo bajo control. Quitando a la tía de tu esposa y su acompañante. Que no quieren pagar la cuenta. Frente a mi inflexibilidad pidieron hablar Con Teresa Cristina, que no quiso atender y se lavó las manos, ¿verdad? Exactamente. Y ahora están ahí sin saber qué hacer. Bien, entonces es mejor que vaya lo antes posible a ver si puedo resolver esto, ¿verdad? Con permiso. Ustedes vinieron a cenar de cortesía, ¿verdad? ¡Oh! Al fin alguien inteligente. Fue lo que pensé, ya que este restaurante es de mi querida sobrina y de su adorable marido, ¿verdad? A ver, personas tan educadas como ustedes acostumbran llamar antes para poder consultar disponibilidad y no tomar por sorpresa al restaurante. No avisamos pues porque era obvio. Estoy hablando con tía Iris. Tía Iris, lo obvio cuando uno va a cenar a un restaurante es pedir la cuenta y pagarla. Eso sí es lo obvio. En familia, esa formalidad es dejada a un lado, Reinaldo. Ay, tía Iris. Tú puedes llegar a cenar a mi casa sin previo aviso, por más inapropiado que esto sea. Pero si vienes a mi restaurante, pagas. Es que no trajimos dinero ni una tarjetita de crédito. Qué cabeza la nuestra, Ay, doña sí. Iris. Pero bueno, ya que se ha resuelto toda esta confusión, qué pena. Bueno, Mario, creo que ya nos podemos ir. Perdón. Permítanme enseñarles el camino. No es necesario tanta ceremonia. Sé por dónde se encuentra la salida, querido. No. El camino hacia la cocina donde los esperan un montón de platos sucios para lavar por no pagar. No estás hablando en serio, ¿verdad? ¿Tengo cara de broma? Ay, disculpa la hora, pero me desocupé tarde. Y no quería dejar de traerte parte de la colecta de hoy. Gracias, Paloma. Gracias. Sabes que me encantan los vegetales que traes del jardín. Pero si ya tú tienes la pijama puesta. No. Yo me voy por donde vine. No. Ven acá, quédate conmigo, vamos a platicar. No sé, ¿te quieres tomar un té, un café? Té. Ay, yo me pongo la pijama, es simplemente porque como no voy a salir a ningún lado, pues aprovecho y ya me arreglo para dormir. No sales porque no quieres. Ay, bueno, eso sí es verdad. ¿Sabes qué? Yo creo que uno termina acostumbrándose a la soledad. Yo no estoy muy segura de eso. Además, te voy avisando que muy pronto ya tú no estarás sola. Antes de lo que te imaginas, vas a tener un hombre a tu lado.